Buenas tardes a toda la comunidad de Escuela Agartha. Acá, bueno, una vez más en nuestro espacio Secretos de Agartha. Hoy vamos a estar conversando con Julio J. Miranda, nuestro gran invitado especial de hoy. Hola a todos los que se están conectando. Hoy estaremos hablando con Julio J. Miranda, nuestro gran invitado especial de hoy, que nos comentará sobre su debut de su obra literaria, su libro llamado La historia de Luis Salazar, El comienzo. El libro que, bueno, tuvo su debut ayer y hoy vamos a celebrarlo junto a Julio J. Miranda. Acá se conectó Julio. Dame un segundo, ¿sí? Ya te llamo. Hola Julio, Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué ¿cómo tal estás? todo? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí andamos. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ahí saliendo de un gripón que pensé que era el virus, pero bueno, todo bien, todo bien. Bueno, Y bueno, me, me alegro oír eso. me disculpo porque, bueno, tardé unos minuticos más de la hora prevista, pero bueno, fueron unos problemas técnicos acá. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien, Julio? Sí, sí, te escucho perfectamente. Buenísimo. Bueno, nada, primero para comenzar, chicos, él es Julio J. Miranda, como le estaba diciendo, él es el autor y escritor del libro La historia de Luis Salazar, El comienzo, que salió ayer, ¿no, Julio? Cuéntanos, ¿cómo te fue? Sí, sí, eso es, salió ayer para todas las librerías, para Amazon, para Kindle, para ebook. Y bueno, pues súper contento, como un niño con zapatos nuevos, como decimos aquí. Cuéntanos un poco de ese libro, ¿qué te motivó a escribirlo? ¿Cuánto tiempo te llevaste? O sea, ¿cuándo comenzaste? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuál es su historia? Bueno, la historia de Luis Salazar, el comienzo, yo la empecé un poco, fue, dijéramos, una explosión creativa, no solo por el libro en sí, sino porque, bueno, yo también, de forma así paralela, hice el canal de Mundo Azul en YouTube y fue un poquito como otro brazo de mi propia expresión. Yo siempre lo digo que todos los que somos creadores de contenido, todos los que intentamos hablar a una cámara o expresar algo, todo esto es una terapia más para nosotros que para las personas que nos están viendo, ¿no? Y en definitiva, escribir la historia de Luis Salazar pues fue un poquito más de lo mismo, casi una necesidad que tuve de plasmar algo, una historia que poquito a poco fue cogiendo forma. Yo lo empecé en 2017, es una obra que, bueno, tardé en poder concluir, aunque es el principio de una saga, pero bueno, tardé un poquito en poder definirla y demás, estuve un tiempo con ella parada, la dejé un poquito aparcada, igual que el canal, y después como que vine y regresé con mucha más fuerza y bueno, hasta ahora ya he acabado el libro y parece ser que va bastante bien, que tiene buenas críticas y una acogida bastante interesante, así que os animo a todos y os invito. No, con toda la ansiedad de poder leer ese libro, Luis. Entonces tú me dices que comenzaste con tu canal de YouTube, Mundo Azul. Por favor, chicos, síganlo, que tiene bastante contenido interesantísimo allá en YouTube. Acá también en Instagram está comenzando a usar las redes, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo directos también los domingos, intento un poco, pues bueno, dar a todos los palos posibles para que la gente un poquito sepa, no solo de Mundo Azul y de mí, sino un poco, como tú bien dices, del contenido, que hay mucho, es muy importante, muy vasto, muchas cosas a tratar. Sí, allá en su canal tiene bastante contenido que es bastante interesante. Entonces, Julio, o sea, nunca te imaginaste escribir un libro. Esto fue algo que nació de repente de tu emoción de escribir algo y bueno, terminaste siendo un autor de libros, escritor. Sí, en principio yo para nada nunca pensé, tampoco pensé dedicarme a esto de hablar a una cámara. Al principio, bueno, seguro que a ti te ha pasado también, yo me ponía súper nervioso, las palabras como que yo iba por un lado y mis palabras iban por otro. Y la verdad nunca pensé, ni creí tampoco tener esas ganas, esa necesidad, ¿no? Y luego muchas veces dicen, no, es que los autores conquistan al público y no es cierto, realmente es la escritura, la propia escritura, la propia esencia de escribir, de manejar a los personajes, de colocarlos en diferentes tesituras y circunstancias, lo que verdaderamente conquista al escritor. Y yo creo que dicen que todos tenemos un pequeño escritor dentro, lo único que tenemos que encontrar las palabras adecuadas. Pues eso es un poquito parecido. Yo parece ser que he encontrado de momento me están respetando las musas y parece que estoy encontrando
encontrando un poquito la inspiración y sobre todo ese nuevo mundo que para mí representa la escritura y el poder volcar todas mis necesidades, todas mis, no sé, mis deseos, mis anhelos en poder escribir, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas, porque exacto, uno piensa, no, es que él es escritor, estudió literatura o algo así, pero fíjate que a mí también me pasó igual, o sea, yo jamás pensé que iba a tener un canal y que iba a estar enfrente de una cámara, más bien soy más detrás de las cámaras, y bueno, como todo amateur, me he dado golpes y comenzando desde cero, pero qué genial saber de que no somos los únicos y que, bueno, hoy en día pudiste hasta acabar un libro, qué interesante. Sí, Cuéntanos. yo siempre... Sí, perdón, dime. Sí, 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 no hay problema. No, yo siempre lo digo porque hay mucha gente que, bueno, cada uno tenemos un carácter diferente, ¿no? Y siempre hay mucha gente que yo hablo con muchas personas de muchos lados del mundo y siempre me dicen, pues yo quiero hacer esto, pues yo quiero hacer lo otro, yo quiero dedicarme, pero no tengo dinero, como dicen en México, no tengo plata, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero en definitiva muchas veces uno, si verdaderamente hace una retrospectiva de su vida y de por qué se mueve, y evidentemente hay una serie de necesidades en el mundo y hay que trabajar y hay que comer y hay que atender a la familia, hijos, amigos, pero en definitiva te mueven los sueños, te mueven las inquietudes, te mueven esas necesidades que nacen desde dentro, que no sabes realmente muy bien de dónde. Yo tengo una pequeña intuición de dónde pueden nacer, pero son lo que realmente mueve a las personas. Muchas veces hay personas que dedican su vida entera a un sueño que luego parece ser que no cumplen. Hay muchísimos escritores que mueren sin ser reconocidos y que, bueno, ahí tenemos el caso de Tolkien y tenemos el caso de otros muchos, ¿no? Que murieron sin el menor reconocimiento y sin ser nada y a día de hoy, en pleno siglo XXI, son un auténtico icono literario, ¿no? Y así te podría poner ejemplos no solo a nivel de escritura, sino a nivel de películas, a nivel de actores, a nivel de artistas, a nivel de un montón de gente que en definitiva lucha y cree y apuesta por sus sueños, ¿no? Y que ven más tarde o más temprano no solo esos sueños cumplidos, sino ven la repercusión de lo que al principio parecía una utopía, ¿no? Y ese es el problema, que en nuestra sociedad muchas veces nos han dicho, nos educan desde el punto de vista de ser racional, esto no vale para nada, esto no tiene salida, dicen aquí muchos, sobre todo los mayores de aquí de España, dicen, no, esto no tiene salida, hijo, búscate algo con futuro. Y dices, bueno, pero es que el futuro me lo forjo yo, ¿no? En definitiva, y si yo puedo dedicarme a abogado, puedo dedicarme a esto, a lo otro, pero en definitiva me tengo que dedicar a algo que me gusta, ¿no? Tenga más o menos repercusión, pero necesito sentirme expresado. Y bueno, pues en definitiva yo creo que esto es un poco lo que tú comentabas hace un momentito, que a todos nos pasa un poquito esto, que siempre tenemos ese pequeño parón al principio de decir, va a salir bien, no va a salir bien, pero si yo no soy suficiente, pero si yo no, pero es que... Y al final te das cuenta no solo de tu auténtico progreso, sino de cómo puedes ayudar a la gente. Tú, por ejemplo, con estos directos magníficos, que he visto más de uno, y la verdad es que me gustan muchísimo. El otro día el de Sonia me encantó. Desde luego conectasteis súper bien. Y esto la gente lo agradece. Y el bien que puedes hacer muchas veces no lo sabemos. No, sí, totalmente. De verdad que yo, por ejemplo, locutor no soy ni reportero, nada, y esto para mí era algo nuevo y dije, bueno, hay que lanzarse, si hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas, de verdad que no esperar. Y como dices tú, confiar en uno y bueno, chicos, los invitamos a, bueno, seguir sus propósitos y su misión acá en la vida, ¿no? Y si conlleva hacer cosas que nunca han hecho, bueno, láncense. Cuéntame, Julio, ¿quién es Luis Salazar? Me intriga mucho ese personaje, ¿de dónde nació Luis Salazar? Bueno, Luis Salazar es un escritor, la historia nos cuenta que es un escritor famoso, que empieza lo que es la historia publicando una de sus novelas en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, y ahí nos va presentando a los primeros personajes y las primeras vicisitudes como escritor famoso que es. Y a medida que la historia va avanzando, se va dando cuenta que a su alrededor, sobre todo en su persona, van ocurriendo una serie de cosas sumamente extrañas, sumamente misteriosas, unas cosas que le desconciertan por completo y lo que le obliga a que le pique un poco la curiosidad, ¿no? Y cada vez va investigando, va ahondando cada vez más en todos esos misterios que le van sucediendo en definitiva, y se va dando cuenta que no solo que son sumamente misteriosos, sino que son la punta del iceberg de algo mucho más trascendental, de algo mucho más grande. Por avatares de la propia historia viaja hasta el pueblo de su infancia, en Navaluenga, en donde
descubre, tiene contacto de repente con una mujer en una situación inaudita completamente, descubriendo que todo lo que le venía sucediendo hasta entonces tiene que ver y está relacionado íntimamente con esta mujer, que para más Inri, esta mujer no es quien dice ser. Tras perderse y encontrarse en más de una ocasión, sus pasos le llevan incluso hasta Estados Unidos, en donde finalmente se rinde a la evidencia de que su historia, la historia de Luis Salazar, solo es el comienzo. Wow, qué interesante. De verdad que me has dejado con ganas de más. Y esas cosas misteriosas que le pasan a él, tienen que ver con qué, con fenómenos paranormales, por ejemplo, o qué cosa. Bueno, la historia en definitiva, todo lo que nos va presentando, así lo he pretendido, aunque la gente muchas veces no sabe, y de hecho yo al principio de la historia lo pongo, tengo una pequeña frase que abre, dijéramos, todo lo que es la historia, que dice que alguien se sentó conmigo a mi lado y me dijo que toda gran historia tiene su parte de verdad. Y cuando lees la historia, por lo menos así lo he pretendido, muchas de las circunstancias tienen un 50% que es inventiva, que es novela, está descafeinado en una serie de cosas que yo me he inventado, pero luego tiene un 50% de realidad, de cosas personales, cosas que me han sucedido a mí, cosas que le han sucedido a otras personas cercanas, circunstancias bueno, que están soportadas en datos. O sea que la historia, parte de esa historia, como todas las grandes historias, tiene una parte importantísima de verdad. Entonces, todas esas cosas que le van sucediendo, aparte de que son circunstancias que yo he podido o vivir o he podido constatar que a otras personas le suceden, son una mezcolanza, por así decirlo, del misterio más puro y más absoluto que nos gusta, por ejemplo, a mí, a todos los investigadores que pues nos gusta el fenómeno ovni, que nos gusta el fenómeno de los sueños, el más allá, la muerte, los seres espirituales. Tiene una mezcolanza muy grande de cosas y sobre todo que yo creo que no queriendo tirarme flores, pero he pasado muchas horas intentando diluir correctamente todo eso, porque muchas veces no es tan fácil, sobre todo presentarlo a todos los públicos, ¿no? Porque el misterio tiene mucho tirón, es una cosa que, bueno, tiene muchos palos, tiene muchas bifurcaciones y depende si te tiras más a lo espiritual, más a lo investigativo, pero saber diluir todo eso correctamente para atraer dijéramos, la atención de aquella persona que lo está leyendo o incluso que es neófita en cuestión de todo este tipo de cosas, que no sabe, que no entiende, que jamás ha tenido contacto con ella, es difícil. Entonces yo he intentado de cierta manera diluirlo correctamente, descafeinarlo para intentar que sea lo más atrayente, pero en definitiva todo lo que nos toca el libro yo creo que son las cosas que más pueden llegar a atraernos pues eso, del misterio, de la investigación, de circunstancias completamente insólitas, extrañas, que solo hemos leído muchas veces en libros o que tenemos conciencia o noción de ella como cosas que le han sucedido a un amigo, a un conocido, pero que en este caso estamos viviéndolo en primera persona. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que va a sorprender al lector. Claro, metes al lector y lo conviertes en el protagonista, en Luis Salazar, algo así. Eso es. Y, y- Está narrado en tercera persona, pero el lector está ahí viviendo, que es lo que a mí me pasa con muchas historias, que de hecho por eso amo la lectura y amo la cultura, porque muchas veces cuando leo yo no estoy viendo letras, yo estoy sentado allí con ellos, viviéndolo, estoy en definitiva siendo parte de esa historia como un protagonista más, y entonces eso es lo que pretendo con las personas. Soy muy descriptivo, intento por todos los medios que la persona se sitúe en una circunstancia y que lo viva. qué genial. Oye, Julio, ¿y estas circunstancias o estas experiencias que fueron vividas para ti o que has escuchado de algunos parientes cercanos o amigos cercanos, ¿pudieses adelantarnos más o menos, o sea, cómo fueron esas experiencias o, o cuéntanos una historia que te haya pasado que más bien te impulsó a escribir este libro? Bueno, pues es difícil porque yo soy una persona normal, yo no soy un tipo normal, yo no me las doy de nada nunca, todo lo contrario, intento ser lo más discreto posible y sobre todo lo más silencioso dentro de que me dedico a esto de la comunicación y a escribir, pero sí que es verdad que
no me gusta mucho el tema de abrirme a mi vida, pero sé que es necesario y que la gente aprende, ¿no? Con las experiencias personales y sobre todo con las más íntimas. Yo la verdad es que desde hace unos cuantos años, sobre todo, yo no era la misma persona que soy ahora, todo lo contrario. Todo lo que me ves ahora, pues casi lo opuesto, ¿no? La antítesis. Y ha habido una serie de experiencias en mi vida que me han transformado. Lo primero, el reencontrar con algo que yo no creía en su existencia. Además era un negacionista acérrimo, que en este caso es la existencia de Dios. Para mí, Dios fue y es uno de los pilares básicos en mi vida, no solo sobre todo a nivel de su existencia, sino a nivel de su experiencia, una experiencia personal que yo creo que es lo que prima en base a Dios. Dios, llámale como le llamen, me es indiferente, pero esa esencia que antes hablábamos, esa energía que te nace desde dentro para hacer cierto tipo de cosas, creo que tiene su raíz en el entusiasmo. Y la palabra entusiasmo tiene un significado de Dios en el interior. Y creo que hay una frase que me gusta mucho, que dice que la verdad se escondió en el corazón del hombre, que es el único sitio donde no mira casi nadie. Pues en el momento en el que abordas y entras dentro de lo que cada uno tenemos dentro, te das cuenta que no solo es enorme, sino que tiene una riqueza brutal. Y una de estas cosas que a mí me pasó es eso, el descubrimiento de Dios, lo primero. Y luego una cosa que yo, hace algunos meses puse bajo el título de la gran confesión, ¿no? Que al principio tuve muchas dudas, si contarlo o no contarlo, pero luego la experiencia yo creo que merecía la pena y sobre todo porque hay muchas personas que después han compartido sus experiencias también en base a esta gran confesión. Bueno, lo puse así un poco rimbombante para que la gente lo entendiera, pero bueno, unido a esto de Dios que te estoy comentando, desde hace aproximadamente unos 15 años, yo te voy a poner un poquito de antecedentes. Yo no vivía donde estoy ahora mismo, que es en el Valle del Alberche, en Navaluenga, en un pueblecito, sino vivía en Madrid, en la capital. Y yo con 11 años aproximadamente me vine con mis padres, nos mudamos, cambio de colegios, etcétera. Bueno, te puedes imaginar todo el barullo, ¿no? Y nos instalamos en un pueblecito aquí cercano. Bien, yo pues bueno, me instalé aquí, amigos, todo fantástico, todo muy bien. Pero a medida que yo fui creciendo y que también, dijéramos, mi carácter fue adquiriendo una tonalidad adecuada para lo que estaba a punto de vivir, una noche, y además lo recuerdo perfectamente, que fue una de las primeras noches que yo fui consciente de lo que estaba sucediendo. Yo vivía en una finca, con una casa muy grande, con una finca muy grande, y yo por las noches sobre todo sacaba a mis perros. Y en esta finca la finca estaba a las afueras del pueblo y yo miraba al cielo y claro, se veía todo estrellado perfectamente. ¿Y qué me puedes decir? Que yo desde hace aproximadamente, pues eso, unos 10 años, vengo viendo desde ese mismo día, desde esos mismos momentos, unas luces muy sorprendentes en el cielo que yo al principio no sabía, no tenía constancia de qué podían ser. Hay mucha gente que ha, de alguna manera, contado la misma experiencia. Yo solo veo luces, no veo nada más, pero son suficientes y sobre todo que no solo que son cada vez más asiduas en mi vida, sino que han estado en momentos cruciales y en momentos fundamentales. Yo soy un poquito un enfermo en ese sentido del dato y desde hace 10 años vengo recopilando una serie de informaciones que he podido mostrar parte de la información que he mostrado en mis redes sociales, en mis vídeos de Mundo Azul y demás, sobre la experiencia de estas luces que yo, como digo, he podido ver, más grandes, más pequeñas, de unos colores, de unas tonalidades, siempre son exactamente, casi prácticamente idénticas, luces. Aquí los llaman en Ávila, los llaman lucerillos, los abuelos del pueblo los llaman lucerillos, los antiguos, como decimos nosotros aquí, y son luces, bolas de luz, que me acompañan desde hace, como digo, más de 10 años, y que se presentan en ocasiones, en circunstancias, y que sobre todo lo más sorprendente de todo es que cada vez, y al paso de los años, interactúan más conmigo, con lo cual, de alguna manera, demuestran que esas luces no son fenómenos extraños, no son fenómenos atmosféricos, o no es Marte en conjunción con la Luna, como dicen otros. No, son cosas, lo primero, reales, lo segundo, inteligentes. Lo que no sé es qué son, pero que están ahí, que están guiando y velando por mí o por diferentes tipos de personas, eso estoy seguro. De hecho, a medida que voy recopilando información sobre estos lucerillos, sobre estas luces que yo creo que están y que son
de ámbito del fenómeno ovni, no tengo ninguna duda de ello. Lo que, como digo, no sé sus características porque yo solo veo luces. Pero una de las cosas que he podido llegar a recopilar con el tiempo es que estas luces tienen la capacidad de saber lo que yo pienso. Recuerdo una vez, estando en el parque, hay un parquecito aquí pequeñito al lado de una iglesia, que no sé si allí en Argentina pasa lo mismo, pero aquí los árboles, el ayuntamiento los poda y los une. Y hace como pequeños circulitos con las ramas. Y yo me acuerdo que estaba con mis hijas en ese parque una vez y dije, ya teniendo los antecedentes de los años de ver estas luces, como digo, en circunstancias insólitas completamente y siempre incidiendo en momentos importantes de mi vida, y dije yo así por un pensamiento que tuve, dije, sería asombroso, sería fantástico e impresionante que me dieran una muestra, no solo de que están constantemente conmigo, que ya lo sabía, pero bueno, yo soy así, rizo el rizo. Digo, no solo sería esa muestra importante de que están conmigo, sino de que me leen el pensamiento. Digo, sería brutal que una luz ahora apareciera en el medio del círculo de estas ramas juntas. Y de repente, te lo puedes creer o no, yo tampoco me lo creí en ese momento, pero después, razonándolo, supe que la evidencia era así. Pasó una bola de luz, aproximadamente de un 5, un 6 de luminosidad, blanquecina como la luz de la soldadura, pasó justo por el medio del círculo donde yo estaba mirando, que no es nada fácil, porque no es un círculo de 3 metros, sino es un círculo pequeño de 1 metro por 1 metro aproximadamente. Y no solo eso, sino que pasó justamente, y cuando pasó, pum, pum, me tintineó. Eso te puedo contar otras muchas experiencias, pero en definitiva, para no aburriros, lo que quiero decir es que muchas veces la gente me dice, pero tú crees en esas cosas, tú crees en Dios, tú crees en seres de otros mundos, tú crees en el fenómeno ovni, tú crees en las apariciones marianas, tú crees... Lo primero sí, porque lo he investigado y paso muchísimas horas, como digo, muchas horas de sueño investigándolo, muchas jornadas. Y luego lo segundo, porque no tengo esa oportunidad. O sea, la gente que no cree en ello, casi les envidio. ¿Por qué? Porque dices, bueno, tienes la opción de no creer en ello, pero yo no tengo esa opción, porque decir que no es cierto me estaría negando. O sea, es como si tú sabes una cosa e intentas negarlo. Es como si tú ya tienes 25 años y te intentas poner una ropa de cuando tenías 7 años. No te cabe, porque es físicamente imposible. Pues esto es algo parecido. Yo no puedo negar una evidencia tan aplastante, sobre todo teniendo en cuenta que han tenido constantemente en mi vida un rol importantísimo, crucial, y no puedo negarlo precisamente por eso. Entonces, envidio a esas personas muchas veces que dicen, bueno, yo es que no creo, yo es que no tengo esa opción. Esas son un poquito las pequeñas experiencias que te puedo contar. Fíjate, Julio, que me dejaste boquiabierto porque a mí también me pasó una experiencia así. Yo, más o menos en el 2014, compré un terreno, también en una montaña, en un bosque, y empecé a construir mi casa allá en Venezuela. Bueno, estaba comenzando ya, terminando, vamos a decir que era la fiesta del opening de la casa, de no sé qué, bueno, con unos amigos, unos vinos o algo. De repente, no sé, a mí me salió de la nada, bueno, o sea, como dices vos, ¿no? O sea, un cielo estrellado hermoso. Y yo veo para arriba y digo, bueno, manifiéstense, o sea, porque estoy aquí en la montaña, se dice que se ven en las montañas allá en Venezuela. Bueno, de repente se vio algo, Julio, que era como una sombra, era más oscuro que la noche. O sea, te estoy diciendo que había luna llena, había todo, y había algo oscuro que iba pasando, y justamente arriba de mi casa titiló, y eso sí, ta, ta. ¿Sabes? Fue una broma que todos nos quedamos locos, así como que ya va. Y me recuerdo que mi amigo Alain me miró así, me dijo, viste, déjate invocando cosas. Y yo, wow, de verdad que nos quedamos locos, de verdad que sí. O sea, que sí, sí son inteligentes, como dices, o sea, se comunican, no sé. Sí, absolutamente, absolutamente. Yo tengo un amigo que dice, te ríes hasta que te pasa. En el momento en el que te pasa, dejas de reírte y entonces es cuando empiezas a tomar las cosas en serio. Yo tengo la fortuna muchas veces de, aquí lo que más hay son fenómenos, en los pueblos de Castilla lo que más hay son apariciones marianas, fenómenos ovnis, y tengo la suerte de poder hablar con muchísimas personas que me cuentan sus experiencias y sobre todo por la cercanía, por la proximidad de pueblos entre pueblos, de volver a hablar con ellos. Y lo que te cuentan, te puedo asegurar que es una cosa impresionante, asombrosa. O sea, ya no solo lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. O sea, la verdad de sus ojos, hay a veces que la verdad dicen que se huele. Pues esa verdad te traspasa. O sea, son verdades, dices, están en el campo, ven cierto tipo de cosas. Mira, hace poquito estuve con un matrimonio que me costó horrores conseguir
su testimonio, además, porque la mujer, entre otras cosas, tenía mucho miedo. Y bueno, básicamente ellos fue hace unos 15 o 20 años más o menos, ellos iban de un pueblo a otro, era por la noche, a las 12 de la noche más o menos, y ellos de repente en plena carretera, en una comarcal normal y corriente, vieron como una luz se posaba en la parte de derecha de la carretera y de ahí aparecían dos personas, dos seres, pero como personas normales. La mujer yo no me lo ha llegado a contar, he visto como me lo contaba el marido delante de ella y la cara de horror es alucinante. El marido es un ex guardia civil, un hombre de honor, un hombre serio, un hombre... Sí, que no anda inventándose cosas ni nada. No, sobre todo o sea, que estas tonterías no le gustan, quiero decir, o sea, que él lo que te cuenta, o sea, tómatelo como un tesoro porque no se lo cuenta a todo el mundo y sobre todo, como se suele decir, te lo cuenta una vez, no te lo cuenta más. Pon las orejas, pon los oídos porque es una cosa importante y sobre todo que ves que es un tabú en su vida, que es una cosa que para ellos es un descrédito, es un ridículo, es algo, si lo sabe alguien, imagínate el que dirán aquí en los pueblos antes era muy común, ¿no? Y bueno, pues ser un guardia civil y la mujer un guardia civil y demás, pues aquí tenía mucho prestigio antiguamente. Y claro, hacer ese tipo de cosas, decir ese tipo de cosas puede ser tratado como loco, incluso hoy en pleno siglo XXI. Son gente ya mayor, como digo, él está jubilado ya hace años. Y fue un testimonio tan importante que yo vi que aquí había una cosa trascendental, que todo este tipo de cosas suceden. Y no solo que suceden, sino que suceden a todo tipo de personas, en todo tipo de rangos sociales, amas de casa, a todos. Y como digo, cuando te pasa este tipo de cosas, dejas de reírte. Ya no solo te digo con fenómenos ovnis, te digo con relatos de leyendas, como por ejemplo el Momant, el Yeti, que parecen que a priori pueden ser leyendas que en cierto tipo de sectores susciten ciertas risas, pero que cuando te suceden todo este tipo de cosas, empiezas a plantearte si el mundo, por lo que has vivido siempre, verdaderamente es lo correcto. Es sorprendente, pero es así. Es así, tal cual. Y no solamente exacto el fenómeno ovni, como dices tú, bueno, hay tantos fenómenos paranormales, inexplicables y tantos cuentos como decís vos que de personas que en verdad no es que sean esotéricas, más bien todo lo contrario, que han tenido experiencia. Y bueno, de ahí es donde escritores como vos se inspiran para crear una historia como la historia de Luis Salazar al comienzo. Y cuéntame, ¿cómo fue ese debut ayer? Porque fue ayer que salió, ¿no? Sí, ayer salió la obra, bueno, yo llevo haciendo una especie de promoción, bueno, una especie no, una promoción, saliendo en diferentes radios, medios de comunicación y demás, también haciendo colaboraciones en YouTube, en diferentes canales, en Radio Urantia, con Sonia Doble Cuántico, con muchísimos. Y bueno, en definitiva, pues muy bien, hay que esperar un poquito todavía a que se vea un poco el recorrido, pero en definitiva se estrenó ayer con mucha ilusión, cumpliendo un sueño, ya te digo, y es algo que se lo recomiendo a todo el mundo, por eso a toda la gente que me dice, tengo un proyecto, hazlo, no lo dudes y hazlo, tírate a la piscina, porque el no ya le llevas, o sea, el de que te digan que no, el que te digan, ya está ahí, o sea, eso no, pero que de repente empiece a funcionar, que empiece a ayudar a gente, que empiece pues eso, a mostrar realmente todo tu esfuerzo, todo lo que tú, por lo que has vivido, por lo que has soñado, todas tus horas sin dormir, todo. Eso no tiene precio, y sobre todo la cadena esa tan grande como la película de Cadena de Favores, pues igual, tan grande que puedes crear y a tantas personas. Yo, mira, recibo cada vez más mensajes en YouTube, ay, me gustan tus vídeos, ay, pues mira, me comentan de sus propias experiencias, y es fascinante, o sea, es casi recíproco, ¿no? Es como cada vez se va haciendo más grande, tú les ayudas, ellos te ayudan a ti, y es impresionante, es una cosa que yo la verdad, como se suele decir, le he descubierto relativamente pronto, temprano, pero que la verdad es una cosa fascinante y todo aquel que puede le invito a que haga de su sueño una realidad. ¿Dónde lo podemos conseguir el libro? Me habías contado al principio, pero para refrescarlo para los chicos que se estén conectando. Bueno, pues mira, el libro ya está. Hablo de España, mucha gente me pregunta cuando yo hago los vídeos, dice, ¿de hora de España o de hora de...? Yo vivo en España. Pues esto es un poco parecido. Yo hablo un momentito de España, digo, aquí podéis conseguirlo.
tanto en Amazon, como en Kindle, como en ebook, como en las librerías. No vais a tener ningún tipo de problema. Además, en mis redes sociales pongo el ISBN y todas esas cosas para que os sea más fácil. Pero vamos, vosotros lo ponéis como la historia de Luis Salazar y os va a parecer segurísimo. Luego, para los países de Latinoamérica, que yo tengo allí muchos seguidores y muchos amigos, muy buenos amigos, los países como, por ejemplo, Perú, Colombia y México tienen una suerte añadida. ¿Por qué? Porque la editorial Adarve, con la cual yo he publicado el libro, tienen allí distribuidoras. ¿Eso qué significa? Que las personas que bajen a su librería y lo pidan, abonen el libro, lo pidan, en unos cuantos días les llegará a su casa. ¿Por qué? Porque directamente la propia distribuidora te lo edita a ti personalmente y te lo envía. O sea, ese es el pequeño impasse que tienen esos países. Como digo, Perú, Colombia y México. Y luego el resto, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Brasil, pues pueden pedirlo o bien por Kindle o bien por ebook, o bien esperarse a que Amazon pueda de alguna manera sacarlo en físico, que normalmente suele tardar unos cuantos meses. Aunque hay otra opción, que es que yo dentro de unos cuantos días, estoy ya a la espera de que me lleguen los libros, voy a hacer una promoción especial de 50 libros, de los 50 primeros que decidan pedírmelo a mí, en donde ese libro va a ser un poquito más especial, porque va a ir dedicado para la persona, va a ir con una firma y con un pequeño regalito que ya tengo aquí preparado para poder añadirlo a esa promoción. Ya falta poquito para que me lleguen, así que todos aquellos que decidan también poder pedírmelo a mí, pues que lo hagan. Buenísimo, ya saben chicos, a conectarse con Julio y bueno, si son de los primeros 50 se llevan hasta un regalito, qué interesante de verdad. ¿Qué más pudiésemos hablar? Julio Salazar, ¿y ese nombre dónde lo sacaste? Eso me llama la atención, o sea... Precisamente por eso, porque era un nombre que a mí también me llamó la atención en un momento determinado. Cuando yo empecé a escribir la obra, intenté elegir un nombre que a mí me gustara, que me pareciera un nombre con fuerza, un nombre enérgico, y más que por el hecho del Luis, es por el hecho del Salazar. Siempre, no sé, siempre hay muchísimas novelas y no sé, mucho a nivel de películas, a nivel de personajes históricos importantes que se llaman Salazar o que se han llamado Salazar. Entonces es un nombre que parece que tiene ahí un poder que no sé muy bien, no he llegado a estudiarlo ni investigarlo, pero tiene que ser algo importante, porque todo el mundo me dice lo mismo, todo el mundo dice, ¿por qué Salazar? ¿Por qué? Unos lo adecuan a una película, otros a un libro, da igual, pero el caso es que es como un apellido de poder y bueno, pues en definitiva lo elegí porque me impactó lo primero y fue lo que puse porque me causó impacto. Claro, yo en mi caso me impactó porque tengo un gran amigo que es muy reconocido allá en Caracas, Venezuela, es un gran artista plástico que se llama Luis Salazar, y yo, wow, de una conecté con él. Y es un ser de verdad interesantísimo de conocer, con un modo de vida bastante peculiar, es un ser bastante mágico, bastante espiritual, y o sea, me llamó mucho la atención el nombre, el título del libro. ¿Y ya estás preparando la segunda parte o estás en proceso de descanso? Sí, bueno, ya tengo casi prácticamente terminada la segunda parte. Empecé nada más terminar la de Luis Salazar al comienzo, me puse con la segunda parte, porque ya te digo, es como si te descarga, te evade un poco y sobre todo te ayuda a tener un poquito también la mente fresca y la mente preparada a la hora de escribir, a la hora de intentar por todos los medios que quede lo mejor posible, y ya está prácticamente terminada. Es un poquito más extensa que la primera, pero a mí me gusta mucho más porque tiene una serie de acontecimientos que son todavía más importantes y sobre todo porque entra mucho más en materia. En esta primera va sentando las bases de la importancia de lo que Luis está descubriendo, pero hasta la segunda parte obviamente no empezará a entrar de lleno, y sobre todo yo creo que una de las cosas que a mí más me gustó de Luis Salazar de esta primera parte es, aparte de mezclar adecuadamente todos estos fenómenos que estamos hablando, es el conseguir también mezclar un poco parte de humor, parte de momentos duros y difíciles, y luego el final, que nadie me odie por el final, meto meto un tijeretazo a la historia, pero la meto sabiendo. Bueno, de verdad que a mí me interesaría hasta crear la parte audiovisual, ¿no? O sea, estaría bueno leerlo y empezar a crear un tipo Netflix, una serie ahí con tus novelas, estaría buenísimo. Bueno, ojalá. Acá, bueno, acá te saludan, dicen por acá, hola,
Qué interesante, nunca había escuchado, sí, bueno, todas estas historias de verdad, todas estas experiencias que muchos nos han pasado, son muy locas, muy interesantes, y como dice Julio, o sea, cuesta a veces como que eh, decirlas, incluso hasta aplicarlas, o sea, describirlas, porque, bueno, no es tan fácil crear un libro, como dice Julio anteriormente, decía que un libro misterioso para que o sea, lo tome todo el mundo, no es una tarea fácil realmente. ¿Alguna pregunta por acá, chicos, que quieran hacerle a Julio? Sí, mira, y otras experiencias, Julio, que quisieras contarnos, que puedan estar medio metidas en el libro, pero, o sea, Pues sí, mira, hay un acontecimiento que a mí me sucedió, que sucede parecido en el libro, que es casi semejante. Yo, como te he dicho antes, aquí en Mundo Azul intento hacer investigaciones de campo, que es un formato que a mí me resulta muy fácil, según qué campos, en según qué cosas, y es llevarme la cámara conmigo, irme a investigar básicamente lo que hago siempre, pero irme con la cámara, y la gente va viendo conmigo, va viniendo a los sitios y va viendo un poco, dijéramos, las características del lugar. Uno de los de la sección dentro de las investigaciones de campo son las apariciones marianas. Y una de las primeras investigaciones que hice en este formato fue la Virgen de la Canaleja, que conseguí unir la Virgen de la Canaleja, el sitio y lo que es la aparición mariana, con un antiguo castro celta, Betón, más concretamente, que son los que están aquí, y sobre todo con una antigua leyenda que está por toda España, que es la leyenda de la Encantada, que es una aparición antigua, que es de origen celta, de una mujer que aparece, que, bueno, algunas veces concede favores a los viandantes y demás, y que tenía, como bien podéis imaginar, una similitud brutal con las apariciones marianas, que no deja de ser otra cosa que la aparición de la Virgen, en este caso. Y bueno, yo, ni corto ni perezoso, decidí ir en solitario a ese sitio, a esa peña que está en una montaña, en un cerro. Y bueno, cuando yo iba llegando, yo iba con mi cámara, iba tranquilo, iba, bueno, pues muy a gusto, conversando. Ya lo veis que no me callo, pues me gusta hablar muchísimo. Y cuando llegué allí, además, nada más entrar en el sitio, que está en una pequeña hondonada, está encima de una montaña, pero hace como un pequeño declive. Cuando llegué allí, además es una de las experiencias que atesoro muy importantes, pero que en ese momento fue difícil de sobrellevar, sobre todo a nivel de grabar. Cuando llegué yo allí, cuando entré, noté, sentí, y además en el propio vídeo se ve, mi cara, mi rictus, completamente atemorizado, sentí como que me estaban observando constantemente. Es una peña enorme, o sea, te puedo poner a lo mejor que la peña de alto tiene a lo mejor 3 pisos, ¿vale? Y de ancho otros 3 pisos. Es una peña, una piedra enorme puesta sobre otra piedra más enorme todavía. Y ahí se supone que iban antiguamente a adorar. Y yo entré en ese lugar, ya había ido previamente, pero acompañado, pero cuando fui solo, porque como soy así, tengo que ir siempre solo y tengo que ser siempre el héroe de las cosas, y así me pasa, y como digo, como te he dicho antes, no te pasa hasta que te pasa. Y en ese momento yo empecé a sentirme observado, primeramente observado, y dije, bueno, Julio, es una sugestión del momento, vas hablando con la cámara, estás solo, a lo mejor te sientes un poco, pues bueno, observado, pero aquí no hay nadie, no hay nada, o sea, no había nadie absolutamente, y de hecho no había nadie. Pero a medida que yo me fui adentrando y fui llegando a la roca, esa sensación de observación, no solo sentía que alguien me estaba observando, sino sentía que alguien estaba ahí y que en cualquier momento me iba a hacer alguien así en el hombro. Pim, pim. Entonces, esa sensación fue tan grande, yo me empecé a marear, empecé a perder la visión y todo eso, claro, solo en el campo, que era una de las cosas que más me angustiaba, y nadie, excepto mi mujer, sabía que estaba allí, pero claro, hasta que alguien llegue hasta allí, que está pues como a, yo qué sé, como a 1 kilómetro así de la carretera, más o menos, todo esto en una montaña súper empinada. Y yo empecé a sentir que esa sensación no solo que era real, sino que sea lo que me estaba observando, porque no, como digo, no vi nada, pero sentí una sensación que jamás la he vuelto a sentir nunca en mi vida, de una sensación de presencia, total y absolutamente. O sea, sé que muchas veces todo este tipo de cosas suena rocambolesco, suena loco, pero yo me encontraba no en peligro, pero sí mal, me sentía mareado, me sentía como cuando... no sé cómo describirlo, como cuando te está dando algo que irradia una energía muy fuerte. No sabría tampoco describirte, porque como digo, no he sentido nada semejante. Yo apagué la cámara, intenté tranquilizarme,
o sea, imaginaros la situación, un tío solo en la montaña y venga Julio, tranquilo, venga, no pasa nada, aquí no hay nadie, o sea, no hay nada, vienes a investigar, vienes a hacer un vídeo y te vas, no pasa nada. Me subí encima de la peña, estuve ahí un ratito, además allí hay buitres leonados, ahí son preciosos, es una pasada. Estuve observando los buitres, pero a cada momento yo tenía la necesidad de estar constantemente mirando a mi alrededor. Tenía la necesidad de, o sea, de mirar porque en cualquier momento iba a haber algo que era lo que me iba, lo que verdaderamente me daba miedo. ¿Cómo fue la situación que yo me tuve que ir de allí? O sea, toda esta experiencia para mí fue súper larga, pero duraría a lo mejor unos 10-15 minutos aproximadamente. Yo me fui de allí porque, además, no es que eso me echara, pero como que no le molaba mucho. Todo esto, claro, yo lo procesaba según lo estaba sintiendo, pero yo no vi nada, no. Pero era una sensación. Y claro, yo en el momento en el que subí, otra vez para alejarme, yo me empecé a encontrar bien. Dices, bueno, a lo mejor es sugestión, a lo mejor era efecto esto de que te sugestiona, llegas al sitio y tal, pero no puede ser así. ¿Por qué? Lo primero porque yo aquí en el sitio en el que vivo estamos rodeados de campo, he estado muchísimas veces en sitios oscuros, he estado en campo, he estado durmiendo en la oscuridad de la noche, en las estrellas, y nunca me había pasado esto. Esto eran las 11 de la mañana, con un sol radiante, el cielo despejado. Sí, estaba yo solo, pero en definitiva no había nada por lo que temer porque no, porque tienes todo el campo para correr, o sea, no te pasa absolutamente nada. Y en definitiva, cuando yo me alejé de allí, y además antes de entrar, yo iba hablando tranquilamente, o sea, yo no me sentía mal, ni había tenido un pensamiento como tal, pero fue entrar y noté eso de que como empecé a oír además pequeños ruiditos, como movimientos, y ya noté como que algo me estaba constantemente mirando. Como si verdaderamente supieras que hay alguien pero no sabes dónde está, pues esa sensación. Fue una sensación muy difícil, pero porque no controlas. Entonces, a medida que yo me fui alejando de allí, además el peso, la sensación de mareo, porque era sensación de mareo, no solo era una creencia, no solo era... No, era una sensación física. La sensación de mareo se me empezó a quitar. Y estoy hablando que a lo mejor de donde me alejé, o sea, de donde estaba la peña, donde yo me empecé a encontrar bien, había aproximadamente 10 metros, o sea que es absurdo, es estúpido, porque igual que puedes sentirlo de 10 metros más para allá, puedes sentirlo más para acá, pero fue como si yo me fuera alejando de lo que sea que fuera, que me estaba no haciendo nada, porque no me estaba haciendo nada, pero yo creo que era algo que irradiaba algo, no sé si por el propio lugar o por qué, pero fue la única, como digo, la única vez que yo he sentido algo así. Y mira que he estado en el misterio, como digo, he estado por las noches con el fenómeno OVNI, he estado viendo, he estado investigando, he hablado con un montón de personas y nunca jamás he sentido nada semejante. Y fue una sensación que no se la deseo a nadie porque por un lado fue muy impresionante, muy impresionante. O sea, por un lado mi instinto me decía, lárgate de aquí, o sea, lárgate, o sea, no pienses en cámara ni... O sea, una de las veces además yo me acuerdo que estaba con una mochila y yo la mochila una de las veces me la dejé y pensé, digo, ¿voy o no voy a por ella? O sea, ¿vuelvo o la dejo ahí? Digo, pero Julio, estás en la montaña, no puedes dejarte la mochila ahí atrás. Digo, porque eso se queda ahí perdido. O sea, fíjate la sensación agónica en ese sentido de notar algo, o sea, había algo dentro de mí que estaba percibiendo, pero que mis sentidos no veían, ni la vista, ni el gusto, ni el tacto, ni el olfato, no lo veía, pero yo sabía que había ahí algo. Y en definitiva fue una sensación muy agónica. De hecho, como digo, todo eso está colgado en YouTube y es tal cual, o sea, porque lo voy grabando y la sensación es así. Y luego explico lo que me estaba pasando porque digo, bueno, aquí no puedo coger de repente, cortar y irme y la gente ya no vea nada. Y lo expliqué y dije, lo siento, esto no me había pasado nunca. Jamás me había pasado algo semejante, pero me he tenido que ir por estas circunstancias. Y fue una sensación impresionante, ya te digo. Y algo parecido, más o menos, está dentro de lo que es la historia de Luis Salazar. Buenísimo. Mira, por acá te dicen yo te creo y yo también, Julio, a mí me pasó, como te digo, llena montaña en Caracas. Yo también tengo como un río abajo, pues yo construí en una cima, en una colina, y todo es montaña, mucha montaña, tipo Highlander, ¿sabes? Y bueno, me iba con mis perros todos los días a caminar y bueno, a excursionar, ¿no? O sea, como que ver dónde estaban los ríos, porque hay muchos ríos en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, conseguí una piedra, imagínate, de los indios, con jeroglíficos indios, y me pasó algo muy parecido. Era como que arráncate de acá, te estaban viendo, claro, en Venezuela hay que
hay que tener cuidado porque puede ser que también hayan por ahí algunos delincuentes, ¿no? Pero sí fue una energía muy fuerte que dije, no, no se puede, o sea, no la aguanté. Y qué curioso porque, bueno, justamente es una piedra enorme y tiene jeroglíficos indios de las tribus de los marichas. Entonces, no sé, o sea, tú dices acá que esta peña era como un lugar de adoración de los druidas, de los celtas, donde hacían rituales, pudiese ser. Y no solamente eso, sino que también aparece una entidad que es una mujer y luego de repente la convirtieron en virgen, puede ser, o sea, vendría siendo lo Sí, mismo. claro, yo además hice una investigación previa, que es lo que me gusta a mí, que es parte del formato en el que yo me pongo a hablar con diferentes personas del lugar, porque iba buscando la aparición mariana, que es la Virgen de la Canaleja, que había aparecido en el canal de un pino, y bueno, se había aparecido un pastorcillo, que eso es, bueno, casi típico en las apariciones marianas, pero también se había aparecido en varios lugares. El pueblo de donde estoy, donde es la Virgen de la Canaleja, es Navatalgordo. Antiguamente Navatalgordo era un pueblo ganadero, eran muchos barrios ganaderos de a lo mejor 10 familias, 5 familias, nada, cosas pequeñitas. Y decían que esta Virgen de la Canaleja había aparecido en varios lugares. Y gracias a ir preguntando de casa en casa, de gente en gente, uno de esos hombres que vivía, que nació en ese barrio, que es el barrio de las Rozas, me dijo que la Virgen había aparecido, uno de los sitios era aquí. Y curiosamente era la leyenda de la Encantada. Además hablé con un arqueólogo y todo, porque el sitio, la peña, estaba constatada de forma arqueológica. O sea, era una cosa muy concreta y sobre todo muy mágica. Muy mágica. Y cuando estuve allí, una de las sensaciones, además recuerdo que porque yo después volví otra vez en un segundo vídeo, cabezón de mí, y dije, yo tengo que estar allí otra vez. Digo, no sé si me moriré de un infarto, digo, pero yo tengo que estar allí otra vez. Digo, esto no puede acabar conmigo. Y me acuerdo que la primera vez no fui capaz de tocar la piedra. Estuve en la parte de encima, pero por un lateral, pero la piedra que yo quería tocar, no fui capaz de tocarla. Me acerqué a ella y de repente se me erizaron los pelos de la nuca. O sea, tú has visto, no sé si lo has sentido alguna vez, pero fue impresionante. Ahí en ese momento dije, me voy. O sea, levanté así las manos y dije, vale, vale. Además grité, o sea, no grité, pero hablé como si estuviera hablando con alguien y dije, vale, vale, no la toco, me voy. Y me fui. O sea, yo solo, es que es de tarados casi. O sea, yo solo en medio del campo, hablando con la nada, diciendo que vale, no toco la piedra y me voy. En ese momento me fui, pero fue una sensación de que hubo un sudor frío que se me subió desde la parte de atrás hasta aquí, que además hice así, me puse además tieso y dije, quieto, 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 me voy. Fue como la Sí. sensación de ya se acabó, hasta aquí ha llegado tu viaje. Y bueno, yo al siguiente vídeo, que fue una semana después, mi mujer me decía, no vayas, si te pones malo, no vayas, no vayas, llámame, por favor, llámame. Y yo llegué y dije, voy a estar aquí un rato, además lo dije en alto, o sea, yo creo en cierto tipo de cosas, creo que hay, a lo mejor no son nada, ni duendes, ni espíritus como tales que dicen la mitología, pero hay cierto tipo de cosas que no tenemos muy bien catalogados todavía, que influyen y que existen, y que la historia nos ha demostrado que tienen un recorrido, que si los visigodos, los celtas, han tenido ahí algo, por algo será. Muchas veces creemos que porque iban en taparrabos no tenemos que tenerles en consideración, pero son gente que saben algo, que conocían algo que ahora, a día de hoy, hemos perdido. Y como digo, yo llegué la segunda vez y estuve rondando, porque no me acerqué a la piedra al principio, estuve rondando por las inmediaciones y en el vídeo se me ve el segundo vídeo que hice. Y empecé a rondar y tal, y dije, bueno, esta es la mía. Y corté el vídeo una de las veces y dije, bueno, voy a ir a tocar la piedra. Mi obsesión era tocar la piedra, no sé por qué, pero voy a tocar la piedra. Dije, voy a tocar la piedra. Digo, toco la piedra y me voy. Y además lo dije en alto, o sea, es de locos, pero lo dije en alto. Me acerqué, toqué la piedra y di las gracias porque me dejara tocar la piedra. No sé a qué estaba dando las gracias, ni sé por qué, ni sé si es racional o no, pero lo hice así. Toqué la piedra, di las gracias y me fui. Había algo que no, por una parte, se dejaba como diciendo, estoy aquí, cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás diciendo, yo estoy aquí. Además, yo había ido, la primera vez que fui con el concejal de Cultura, que es el que me enseñó el sitio después de descubrir lo que estaba descubriendo, y fue el que me mostró el sitio y yo en ese día no sentí nada absolutamente. Un sitio precioso, un sitio mágico, impresionante, pero no sentí nada. Y claro, ya después en estas veces fue algo que, claro, yo todavía tengo un amigo que se llama Bruno del canal de Segarconte,
que me dice, tenemos que ir allá a dormir por la noche. Digo, A mí me eso. encantaría unirme a esa experiencia también. Pues, Es que pues vamos, cuanto más mejor. en verdad sí hay puntos energéticos que no sabría cómo explicarlo, pero sí, tal cual, ese escalofrío que te recorre por todo el cuerpo, me pasó con esa piedra allá en Caracas, en Venezuela. Allá en Venezuela también hay muchos lugares, o bueno, le dicen portales, que se siente esa energía tan rara, tan específica. De hecho, me hiciste recordar la serie Outlander, no sé si la has visto, que es una chica que está en Escocia, que He oído hablar muy bien de ella, pero no he visto todavía muy nada. buena, yo la recomiendo. Es una chica que va como a esos menhires celtas allá en Escocia y toca la piedra y bueno, se va por... Bueno, no voy a Y hacer además todos spoiler, pero está de buenísima. sitios siempre está relacionado con sitios telúricos, sitios de agua. De hecho, la leyenda de la Encantada es así, es una mujer que aparece o bien al lado de un río o bien al lado de... Y todo esto está relacionado con lo mismo. Que fuera algo, una energía telúrica, no lo sé, puede ser, pero que había algo que yo captaba que no podía ver ni podía interactuar con ello nada más que sintiéndolo, eso te lo puedo asegurar. Y que jamás nada, de momento, me ha hecho huir de un sitio. Nada. De momento, como digo, a lo mejor dices un animal o algo. No había nada allí. O sea, nada. Estaba yo hablando a la nada, tocando una piedra y pidiendo permiso y yéndome de allí. Básicamente, ese fui yo. Sí, sí, bueno, y sobre todo estos celtas que creían en los seres de la naturaleza, en las hadas, en ese pueblo férico que no se ve, pero que está. Así decían, ¿no? Sí, Qué sí, 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 no, no. interesante. Y además hay relatos, vamos, ¿cómo se llaman los? Bueno, yo que tengo así una experiencia también son los seres intermedios, ¿no? Pero los seres elementales, la gente buena, que dicen, por ejemplo, en Ujú, Estados Unidos, hay muchísimas leyendas. De hecho, parte de la segunda parte del libro de Luis Salazar eh, tiene que ver con lo de la gente buena, con los Nunyehi, que dicen los Cherokees, que son precisamente exactamente lo mismo, como seres elementales, seres intermedios, que se dejan ver también, que es muy curioso, en los sitios ujú. con bosque, sitios con mucha vegetación o sitios muy concretos y que, por ejemplo, una de las leyendas que a mí más me gusta de los Cherokee, que yo tengo un libro descargado del 1800 de un antropólogo que es impresionante, que habla de los Nunyehi y de las tradiciones ancestrales Cherokee, dice que estos seres muchas veces cuando iban escuchaban música, escuchaban tambores, y los propios cazadores iban a buscarlos, iban a verlos en sus moradas y que de repente, cuando iban a verlos, la música cambiaba de lugar y desaparecía detrás suya. O sea, hay historias acerca de estos seres intermedios, seres extraños, trasgos, duendes, Ujú. hadas, llámalo como... Pero hay muchísimas leyendas que dicen lo mismo, y leyendas remotas desde los jinn en la parte de África, en la parte del Islam, incluso en la parte de España también. Hay historias Totalmente. impresionantes. En Venezuela los indios no tienen dioses, por ejemplo, sus dioses son las hadas, los duendes, los elementales. El espíritu del río, del bosque, del aire, esos son sus dioses, o sea, no tienen unas deidades grandísimas, ¿no? Fíjate que en todas partes del Eso, mundo se encuentran estos seres y muchos sí, sí, no, y por concuerdan. ejemplo la tradición celta lo ha rescatado muy bien. Aquí lo europeo, aunque creamos que no, estamos bañados completamente por tradiciones celtas, incluso el propio Halloween, que hace poco fue, es una Tal cual. tradición celta. O sea que Irlandesa y de claro, duendes que creen eso, pues. eso, efectivamente, que dejas comida en las repisas de las ventanas. Aquí es exactamente prácticamente lo mismo, aunque luego la intentes tirar un poco al tema de los difuntos y demás, pero es la veneración a lo extraño, la veneración a lo misterioso, a esos seres que creemos que han desaparecido, pero a lo mejor es que han cogido un rol diferente en nuestra vida. Pero casos de ese tipo los sigue habiendo a montones, y a día de hoy, que es lo mejor de todo. Es así, es así. Bueno, Julio, ya nos queda demasiado poquito tiempo para guardar este video. De verdad, un gran placer, chicos. Ya saben, visítenlo en su canal de YouTube. Yo voy ahorita a ver eso de la piedra. Me parece interesantísima esa historia. Mira, te va a gustar. Además hay dos vídeos, de hecho, que es la ida y después la vuelta. Coño, me encantaría hacer la tercera vuelta con vos y con tu amigo. De verdad que estaría buenísimo. Chicos, Pues vamos. visítenlo en sus redes. Bueno, como dijo anteriormente, va a estar haciendo una promoción. Las 50 primeras personas
que, bueno, que se comuniquen con él y adquieran el libro, pues va a estar bonito porque va a tener va a estar dedicado y con un regalo, ¿ok? Y bueno, obviamente síganlo en su canal de YouTube que tiene contenido bastante bueno y bastante interesante. Gracias, Julio, por compartir en este espacio, de verdad, bienvenido. Cuando quieras podamos organizar otra charla, porque todas estas experiencias a mí me fascinan y de verdad que están buenísimas siempre este, conversarlas, ¿no? Muchísimas gracias a ti, gracias por darme la oportunidad y sobre todo porque me lo paso, bueno, ya lo ves, que me lo paso estupendamente. Y bueno, yo también voy a, siempre lo digo y muchas veces lo digo que yo agradezco a la gente que hace este tipo de cosas, a ti concretamente, pero también lo digo muchas veces a la gente con contenido que es súper difícil, que la gente no lo sabe, pero es súper difícil hacer todo este tipo de cosas. Lleva un trabajo, lleva una preparación, lleva un tiempo. Y que más que por el hecho de valorarnos, por el hecho de apoyarnos mutuamente a que todo esto salga, y yo creo que la escuela de Agartha merece una atención importante. Muchísimas gracias, vale, de verdad que sí. Bueno, aquí estamos todos aquí, gracias a la audiencia, a la comunidad, gracias a todos los exponentes, facilitadores, escritores, que bueno, estamos todos acá creando juntos y esa es la idea, ¿no? Crear la red de Agartha y que todos podamos crear y co-crear y aprender y enseñar y bueno, por ahí vamos. Acá antes de despedirme dicen, Susana, después de esta experiencia, ¿cómo queda tu cuerpo? ¿Queda con algún dolor o sensación? Puede ser que te percibes cosas que nosotros no vemos. Hola, Susana. Bueno, pues yo sí que es verdad que, bueno, pero yo soy muy comilón, entonces no sé si a lo mejor tiene que ver, pero yo sí que es verdad que luego tuve que comer, concretamente chocolate, pero no sé si será eso relación, ahí ya no, ahí ya me pillas, pero sí que es verdad que de hecho en la propia experiencia, como digo, me sentí mareado. No me había sentido así. Además era un mareo especial, no era un mareo de que se me iban las cosas ni nada. Era un mareo como un dolor aquí, concreto en la cabeza, constante, era como una presión, 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 presión. Y era como, oh, es que no sé cómo decirlo. A lo mejor va a quedar un poco mal, pero como cuando tienes ganas de vomitar, que todo tu cuerpo está como revuelto, ¿sabes? Como que era una especie de mezcla de entre malestar de cuerpo, fiebre, era una cosa así rara. Pero Una como digo, pálida, como dicen en Venezuela, sí, una pálida. sí, era como una cosa extraña, era como un momento de bajón, de tensión, a lo mejor, tal vez, no lo sé. Y sí, luego cuando me tuve que alejar, sí comí y tal, pero ya me empecé a encontrar bien a medida que me fui, y ya te digo, a 10 metros, 5 metros, que eso no es nada. Ya me empecé a encontrar mejor. A medida que me iba yendo de ahí, me empecé a encontrar mejor. Bueno, igual chicos, ahí está el video de YouTube, búsquenlo, ya yo voy para allá a ver esa experiencia que en verdad me llama mucho la atención. Bueno, ahora sí, me está contando ya el retroceso. Gracias, Julio. Gracias a todos Muchísimas gracias, por compartir con gracias. nosotros. Y bueno, ya saben, a buscar ese libro, la historia de Luis Salazar al comienzo, con muchas ganas de leerlo ya. Y bueno, muchísimas gracias por compartir todo eso, ¿ok? Estamos Gracias. hablando. Anamkara, Chao. in Lakesh, namaste. Chao. Luego. Chao a todos.